¿Qué es el honor? ¿Tienen los personajes públicos, los famosos, aquellos que se exponen voluntariamente al cotilleo de todos y cobran por ello algún derecho al honor? ¿Puede defenderse el concepto de intimidad si nos encontramos semidesnudos en una playa? ¿Cuáles son los límites de la crítica y del insulto? Hoy nos preguntamos si el famoseo tiene derechos, spoiler, los tienen, y hablamos del mundo del corazón, de Sálvame, de portadas de revistas que llegaron a los tribunales y mucho más. Esto es Derecho y Acción. Está con nosotros en este capítulo dedicado al famoseo Leticia Visiñano Robledo, compañera abogada del Departamento de Litigación de la Oficina de AGM Abogados en Madrid, experta en diversas áreas, sobre todo en litigar, una litiganta nata, experta fundamentalmente en derecho penal y en derecho civil y, por supuesto, procesal, porque para eso es litigadora. Buenas tardes, Leticia. Buenas tardes, Carmen. En primer lugar, contéstame a vamos a resolver de una vez por todas esa duda que nos hace chirriar los empastes cada vez que ponemos un programa de famoseo. Por favor, ¿se puede demandar por lo penal? A ver, no. No, y estaría bien que se dejara de decir, incluso en medios de comunicación, digamos, oficiales y reputados, porque la verdad es que hay un poco de lío en general siempre con el tema de la demanda penal y la querella civil. Incluso, no se puede demandar por lo penal. Se entiende, ¿no? Entendemos que lo que quieren decir es el hecho de interponer una denuncia o interponer una querella. En la jurisdicción penal solo caben denuncias y querellas. Las demandas se ponen en el ordenamiento civil. Decimos esto porque hoy vamos a hablar aquí vamos a aligerar un poco de peso y aunque no nos vamos a salir del audiovisual porque vamos a hablar de tele, vamos a hablar un poco del famoseo, vamos a hablar un poco de los derechos, si es que tienen alguno, los personajes públicos y en particular ese famoseo que sale en los programas de televisión. Y decimos, el chisme. Vamos a ir al chisme sin abandonar la profesión y el motivo por el que estamos aquí, que fundamentalmente es legal. Y decimos esto de si se puede demandar por lo penal porque efectivamente estamos hartas de escucharlo en muchos sitios y algunos muy reputados, esas famosas demandas por lo penal, pero porque hoy vamos a hablar de derechos personalísimos, de derechos fundamentales de la persona, concretamente de 3, el honor, la intimidad y la propia imagen. Y estos derechos se pueden proteger por la vía civil y se pueden proteger por la vía penal cuando tienen la gravedad suficiente como para que se pueda ir al orden penal. Esto es cierto y, bueno, pues esa confusión que, como digo, nos mueve a veces el Invisalign de sitio cuando escuchamos porque una demanda efectivamente pues no corresponde al orden jurisdiccional penal. Una demanda es en los juzgados de primera instancia y es civil. Dicho esto, honor, intimidad y propia imagen y gente famosa y políticos, personajes públicos y demás. Influencers. Con una relativa o media o alta exposición a juzgue, a crítica o de cualquier manera a ser puestos en el ojo público por quien sea. Parece que no hay mayor debate en el caso de que hablamos de personas públicas precisamente porque tienen esa vertiente pública que justifica en algunos casos que se pueda informar sobre ellos o chismorrear sobre ellos. Y aquí es donde entrarían otros 2 derechos también consagrados por nuestra Constitución, que son el derecho a la información y, por otro lado, la libertad de expresión. Uh-huh. Entonces, al final, cuando hablamos de honor, intimidad y propia imagen, hablamos de colisión, porque parece evidente que si es una persona absolutamente privada, no hay discusión acerca de que se puede estar invadiendo su intimidad porque no pinta nada en un canal de tele, aunque en materia de fotografía esto también es interesante y luego mencionaremos algo. Pero esa posibilidad de informar los medios de comunicación o simplemente de chismorrear sobre gente que pues su vida es efectivamente ponerse en el ojo público y, como se dice, entrecomillado, venden su vida privada, uh-huh, colisionan estos derechos. Uh-huh. Entonces, hablamos, si quieres, como son honor, intimidad y propia imagen de los 3 bloques. Perfecto. En primer lugar, el derecho al honor, que entendemos que se protege, digamos, la buena reputación, o no tan buena a veces, pero la reputación y la dignidad más intrínseca de la persona.
En este sentido, en los 3 derechos ha habido sentencias conocidísimas. Hay una jurisprudencia demoledora y profusa en materia de los 3 derechos, pues porque los famosos se van a los tribunales. Desde luego. Es cierto que, y en ambos órdenes, es cierto que tal vez la práctica procesal y jurídica nos dice que para la defensa de estos derechos puede ser que se opte más por la vía civil, y son de las sentencias las que creo que tenemos en mente un poco todos, vienen y provienen de la vía civil, pero efectivamente también al final es una cuestión de estrategia de la defensa del derecho. Se pueden defender, evidentemente, dependiendo de la gravedad y de la entidad de la actitud, con un orden penal o con un orden civil, pero creo que las que tenemos un poco en mente, aunque igual alguna de las que salgan hoy veremos que es del penal, las que tenemos en mente efectivamente son defendidas por los tribunales de primera instancia y segunda instancia, pero del orden civil. Del derecho al honor, concretamente, de ese primer bloque, que también es una expresión que estamos acostumbrados a escuchar en programas de televisión varios y en medios varios, las injurias. Te voy a demandar por injurias y calumnias. Bueno, ya hemos dicho... Volvemos al caos de jurisdicciones y cuestiones un poco mezcladas. Efectivamente, sí, las injurias y las calumnias son perseguibles a instancia puramente privada, pero efectivamente en el orden penal. No te puedo meter una demanda en el juzgado de primera instancia número 1 de Madrid porque, pues como le pasó en su momento a Albert Rivera, por ejemplo, le llamarán cocainómano en redes. Eso no se puede hacer a través del orden civil, y de hecho se hizo a través del orden penal y se obtuvo una sentencia en la que efectivamente se vio lesionado el derecho al honor de la persona de Albert Rivera y se le condenó a una multa al tuitero en cuestión. Se habla de injurias y calumnias, explícanos la diferencia, ya que estamos, que también es otro partido importante que se juega todo cuando se habla de esto. Cierto. Pues es sencilla. La injuria consiste en difamar, digamos, en proferir declaraciones o afirmaciones que puedan lesionar la dignidad, la imagen o la estimación de una persona. Un poco, efectivamente, lo que estamos hablando o lo que estabas contando del derecho al honor, ¿no? El delito de calumnia se refiere a imputar a otra persona una conducta delictiva a sabiendas de que es falso o con desprecio temerario a la verdad sin conocer el alcance de lo que se está diciendo. Podríamos decir que en el caso de la injuria el objetivo es ofender a la otra persona, mientras que la calumnia pues, va un poco más allá y busca causar un daño y un perjuicio de carácter puramente penal en este caso. En el caso de... yo tuve ocasión de ver y de tratar en su día muchas sentencias efectivamente sobre estas invasiones al derecho al honor y sobre todo con trascendencia penal y esa imputación de un delito. Es decir, efectivamente a Albert Rivera le llamaron cocainómano en redes, no es imputar un delito. Eso es. Es imputar un delito sería decir que X es un violador. Eso es. Eso es. O que no consumía, pero que se dedicaba a distribuirla. Efectivamente, o que traficaba con droga, efectivamente. Entonces, esa es la principal distinción. Al final, la cuestión de proferir una expresión o acusar a alguien, entiéndase el acusar en el sentido más amplio del término, de una conducta lo suficientemente reprobada por la sociedad como para que le cause ese perjuicio en su honor, se le esté ofendiendo efectivamente, o ya directamente estarle imputando un acto delictivo. Eso es. Eso sucedió también en cauce penal. Podemos optar por interponer una querella o bien una denuncia también por revelación de secretos, que digamos que es otra de las vertientes por las que se puede defender el honor, la intimidad y la propia imagen a través del ordenamiento penal. Un poco esto lo que le pasó al rey de las calumnias, que en el caso de Albert Rivera pues, fue condenado y bien condenado. El tuitero, no Albert Rivera. El tuitero. Lo cierto es que, por ejemplo, en el caso de que la sentencia es relativamente reciente, juraría que es del 2023, el Tribunal Constitucional revoca la sentencia del Tribunal Supremo por la que se condenaba a un periodista de un
medio de comunicación de León, en el que se había publicado una información sobre la fallecida Isabel Carrasco, que era la presidenta de la Diputación de León, creo que recordamos todo bien el caso. En fin, a raíz de esto, pues efectivamente salieron muchas cosas perseguibles, posiblemente falsas, y entre otras esta, que finalmente resultó ser cierta y se le imputaba una serie de conducta negligente, digamos, porque cobraba irregularmente el kilometraje de su coche oficial, pero para hacer traslados en los que no estaba siendo trasladada como presidenta de la Diputación, sino como consejera de la Caja de España, de la que formaba parte. Entonces, se optó por la defensa, entiendo que ya fallecida, porque yo creo que esto sucedió en el año 2016, con lo cual entiendo que serían sus herederos, por interponer una denuncia por revelación de secretos contra este periodista. Se le condenó, como digo, en primera y segunda instancia, digamos, y el Constitucional lo revocó porque entendió, uno, que la colisión con el derecho a la información, pues en esa colisión primaba el derecho a la información, y además una de las cuestiones relevantes a los efectos de las calumnias, que aunque como os digo, no se llevó por una querella de calumnias, pero se podía haber llevado, por el hecho de que la información era veraz. Lo suficientemente veraz, la veracidad. Sí. Eso es. Yo, cuando cuando he tenido la ocasión de ver temas de honor, pues fundamentalmente, aparte de la colisión, es la veracidad. Es decir, se puede estar perfectamente... hasta cierto punto sorprendente los tribunales cómo fallan en muchísimos casos con artículos periodísticos, con informaciones dadas en informativos, en programas informativos y demás, que son sumamente críticas e incluso gruesas en algunos casos acerca de los términos en los que imputan o hablan de la posible conducta delictiva de alguien con una trascendencia pública, en este caso muy típico el tema de políticos, de toda índole, de todo. Y sin embargo, sí. Se considera que era lo suficientemente veraz la información porque efectivamente existían unas diligencias previas en un juzgado donde se le estaba investigando a ese político por ello. Existían una serie de extractos bancarios que acreditaban con suficiente peso lo que se estaba diciendo, y, como os digo, se le condenó a 14 meses de prisión y el Tribunal Constitucional revocó completamente la sentencia. Sí, también es también digno de verse y de estudiar, aunque, como ya he dicho siempre en todos los capítulos del podcast se termina diciendo lo mismo, que hablar de esto es un poco intentar ponerle puertas al campo, porque hay tantísima casuística y tantísima jurisprudencia para estudiar que al final aquí solo damos apuntes. También es interesante, como decíamos antes, el tema del honor visto desde el punto de vista de la libertad de expresión y el derecho al insulto. Y hay casuística también para todos los gustos, porque y algunas veces un poco controvertida y contradictoria, porque en algunos casos se considera que ese límite del insulto no se ha traspasado, que se entiende que es está dentro de lo que se podría entender como lo coloquial, una expresión de uso lo suficientemente coloquial, lo suficientemente aceptada como para que se ampare por la libertad de expresión, y sin embargo en otros casos, incluso la misma palabra, otro tribunal ha considerado que que se pasa, que transgrede la libertad de expresión y que es un insulto lo suficientemente grave como para no tener cabida y como para que deba de prevalecer el derecho al honor de la persona. Además, con una realidad, quiero decir, tan cambiante como la que estamos teniendo, la jurisprudencia a veces llega tarde, o casi siempre llega tarde, ¿no? Pero es cierto que redes sociales, Twitter, fotos, publicaciones, canciones, es decir, muchas de las cosas que antes no se planteaban como algo colisionante, pues ahora sí lo son. Hombre, tenemos más que controvertido el caso de Pablo Hasél en prisión. Sí. Es cierto que, no estamos aquí para hablar de enaltecimiento del terrorismo ni nada de eso, pero es cierto que una de las condenas es por calumnias, un tipo penal especial a la corona. Que luego repasando el caso de Isabel Carrasco, si hay unas cosas ciertas o no, habría que repasar si las calumnias a la corona pues son libertad de expresión dentro de una canción, dentro de un tuit, en fin, habría que verlo. Pero luego está el tema también, ¿no?, de si se le da publicidad o no al asunto, porque evidentemente si entre tú y yo proferimos aquí una serie le damos pausa al grado de difusión y entre tú y yo tal, pero
evidentemente... El grado de difusión, sí. Totalmente. Incluso si lo publican luego ya incluso fotos de famosos y la publicación o la obtención por X persona, pero la publicación a través de un medio de comunicación, Hola y Extinto Interview y todas estas cosas, son responsables civiles solidarios en el ámbito en vía penal, correcto, sí, y quienes pagan al final en el ámbito, si es que se opta por la vía civil, porque al final el medio de comunicación es el que difunde y es uno de los principales, quiero decir, a no ser que se independice completamente de la línea editorial que puede seguir un determinado artículo, etcétera, vamos, van en moto montado, la misma moto que va montado el articulista, el periodista, quien hace, o sea, la persona que firma. Y al final le pagan y ni con más dinero seguramente sea la productora gorda de televisión o el gran medio de comunicación que el propio informador o el propio periodista que difunde. Una cuestión aquí que esto, si tenemos éxito, si nos escucháis y nos volvemos súper famosos, hay una segunda temporada porque esto da para mucho también. El tema es un interesantísimo, o a mí al menos desde luego me lo parece, con toda esta jurisprudencia que hay, con todos estos casos, con todas estas sentencias sonadas, que hablamos ahora por ejemplo de honor, pero ahora tocaremos un poquito la intimidad y la propia imagen. ¿Qué ocurre con esos medios de comunicación? Y si al final les sigue compensando publicar unos determinados contenidos aun a riesgo de que saben que les van a meter en un juzgado, en una audiencia provincial y finalmente al Supremo, porque generalmente o es muy, muy frecuente que todo este tipo de casos lleguen al Tribunal Supremo. Y, por ejemplo, efectivamente en el caso de la Extinta Interview, yo he escuchado entrevistas al hilo de grandes o con muy conocidos casos, sentencias y tal, en las que el de turno dice que usted sabe que si me compensaba, me condenaron a pagar 300.000 euros a la damnificada, que esa es otra cuestión a tratar en otros momentos, que siempre suele terminar en A, la damnificada por invasiones a estos derechos. Y por lo que sea suele ser... Por lo que sea gusta sacar fotos de señoras, sí. Las fotos de señoras interesan más. Entonces, dice que si me compensa, yo pagué 300.000 a la damnificada. ¿Usted sabe lo que yo gané el día que se publicó esa portada de esa revista y la caja que yo hice porque se agotó en todos los kioscos de España? Por supuesto que me compensa. Y en esto sí que a mí me parece interesante, desde luego, el tema del famoso daño moral. El daño moral no existe un baremo, como sí existe, por ejemplo, para el caso de accidentes de tráfico, que regula puntualmente todos y cada uno de los conceptos. Para lesiones físicas, el daño moral se reconoce plenamente. El precio del dolor, ¿no? Exactamente, dónde está el precio del dolor y qué elementos se pueden tener en cuenta para valorar. Y eso se ve si se estudia la jurisprudencia sobre este tipo de casos, porque es que tenemos condenas a pagar 6.000 euros y tenemos condenas a pagar 240.000, por poner. O sea, el rango de valoración del daño moral es tan grande y es tan difícil de calcular, y la falta de un baremo para ello pues provoca que en algunos casos efectivamente a los medios de comunicación les pueda seguir compensando el publicar o el hacerse eco de determinados contenidos, porque es que lo que sacan ellos en anunciantes, publicidad, audiencia, tirada, etcétera, supera con muchísimo el importe de la eventual indemnización. Unido al hecho de que en el momento en el que te interponen la denuncia o la demanda, lo mismo estamos hablando de una futura sentencia en 2 años, con lo cual... Exactamente, y si se agotan todas las instancias, desde luego, de primera instancia más audiencia provincial más llegar al Supremo, podemos estar hablando de 6, de 8, de 10, con lo cual provisiono y fíjate quién se va a acordar dentro de 10 años de que me dicen que tengo que pagar 300.000 euros, vamos, sin ningún tipo de problema. Mientras tanto yo he hecho caja a muerte. Yo, de hecho, que creo que tienes tú también, ¿no? un caso un poco el más paradigmático, ¿no? de estas cosas, pero para ver que, como efectivamente decimos, suele haber más casos civiles, pero uno penal gordo relativamente reciente fue el de Mariló Montero. Sí, efectivamente, ese es, y además fue una de las indemnizaciones, también uno de los pequeños techos de las indemnizaciones que se han concedido en estos casos. Y sí, efectivamente, pertenece más al ámbito de la vulneración de la intimidad, efectivamente, por tomar unas fotografías en una playa en topless con una amiga. Se utilizaron además, si no recuerdo mal, para hacer ciertas insinuaciones acerca de una posible orientación sexual que no conoceríamos el gran público y demás. Y sí, les condenaron, tengo el dato, a pagar 265.000
75.000 euros, que para este tipo de... A ella, y que juraría que al acompañante también, o a su amiga o a su es posible, no lo recuerdo, hablaría de memoria, pero vamos, así debería ser. Con más razón aún, porque es que Mariló Montero todavía podrá plantearse, en mi opinión, no hay nada que plantear. Es un ámbito, o sea, es una intromisión ilegítima, pero bueno, al final Mariló Montero es una persona pública, la tenemos en pantalla, la tenemos en nuestras vidas televisivas, sabemos quién es, pero una persona completamente anónima que la acompaña y de repente se ve en la portada de una revista con el pecho al aire en un ámbito absolutamente de privacidad, como de con una amiga, exacto, exacto, o sea, sacando un pecho fuera como de la crúa, sí. Efectivamente. Y de repente se ve en una portada, pues parece cuanto menos plausible, ¿no?, que se pretenda una reparación de alguna manera. Evidentemente, y fueron, sí, 265.000 euros, y en este caso... Y 10 meses de cárcel a los paparazzis. Y 10 meses de cárcel a los paparazzis. Que evidentemente, vamos, desconozco si tuvieran antecedentes penales, pero se les suspendería la pena. Entiendo que no han entrado en prisión. Bueno, pues aún así les compensa. Sí, claro. No podemos ni imaginar por lo que venderían esas... Luego, en estos casos también está el asunto, ¿no? Y no por hacernos auto-spam de las abogadas, pero la pericia a la hora de defender el asunto, porque, bueno, en fin, entre otras cosas, lo que se decía en los escritos de acusación, en el escrito de acusación, era que efectivamente, para evitar el escarnio público o la persecución constante que venía sufriendo, pues, su representada, bueno, tampoco le costó mucho irse a Bora Bora, me imagino, con el dinero que tenga Mariló Montero, pero lo cierto es que se fue a Bora Bora y no a la Santa Cruz de Marcenado de vacaciones. Entonces esperaba una intimidad que se le vio frustrada. Entonces... De esas hay a cholón. El tema del componente precisamente de que el viaje efectivamente no es en la playa de Illetas de Formentera, sino que se hace con objetivo de no evitar, expresamente escapar de los paparazzi, pero parece que se va a un lugar más o menos remoto, más o menos, incluso podríamos decir lujoso, en fin, con una serie de componentes que a ella le pueden dar una seguridad o una cierta idea de que no va a ser observada, pues, por el común de los mortales españoles, que son los que la conocen, y no un nacional de Bora Bora que va a decir, pues ahí está esa señora, pues fantástico. O sea, ¿qué tal? Es verdad que a mí en esto, y lo sabes además, que en tema de intimidad, soy una acólita absoluta de la sentencia, porque además es que cambió, en mi opinión, digamos, la conceptuación de ese derecho a la intimidad en temas como el que hablamos de la sentencia del Zapataki. La sentencia del Supremo, aparte de que es una joya absoluta desde el punto de vista técnico-jurídico, precisamente la famosa portada de la también extinta Interview, en la que se habían tomado unas fotografías por un paparazzi de El Zapataki, en la que se le veía de frente y con el pecho al aire, mientras le estaban haciendo fotografías también en una playa remota ya no recuerdo si era Tailandia en este caso, similar. Era también un lugar más o menos remoto, más o menos apartado, para la famosa edición culo de él, que fue, ahora la verdad ya no sé si él sigue haciendo la edición culo todos los veranos, pero durante una época de nuestras vidas era una constante, porque allí aparecía la famosa edición culo de él, en el mes de junio, mayo, a finales de la primavera, con una persona con proyección pública, una famosa que generalmente además estaban bien en el candelabro haciendo cita de la grandísima Sofía Mazagatos, era en ese momento. Seguramente fue alguna vez edición culo también. Y si no debería haberlo sido. Debería haber sido portada de absolutamente todo lo que yo hubiera querido. Entonces, esa portada se captaba por él haciendo unas fotografías del culo, pero no eróticas ni de ningún tipo, sino sencillamente, pues eso, ponte a tope con tu bikini y haz ejercicio, y aquí tienes todas las dietas, y ponte como esta que te estamos poniendo en portada, con un bikini sugerente, pero siempre eran bastante elegantes. La realidad es que, bueno, pues como corresponde a una revista de moda. Y en el año del Zapataki, por allí había unos paparazzis con un teleobjetivo de 450 que en el menú consiguieron captar un momento en el que ella, que está, cualquiera recuerda la portada de él, ella está de espaldas, con la espalda descubierta, no lleva bikini, por la parte de arriba lleva un pantaloncito, un shortito con su culo maravilloso.
Pues como estaba descubierta de la parte de arriba, en un momento dado la consiguen captar dándose la vuelta con el resto del equipo y que no la habían tapado, no había pezoneras, no había absolutamente nada, estaba con el pecho al aire. La captaron y Terview publicó la portada de Elsa con el pecho al aire. Y se fue a los tribunales por intromisión ilegítima en vía civil, por intromisión ilegítima de su intimidad, y una de las discusiones, la discusión reina, y por lo que yo creo que es una sentencia que luego ha traído muchas otras, es ese tema de la valoración de la intimidad, porque la defensa fundamental de la revista era, pero si estaba en una playa, estaba en un lugar de tránsito, una playa pública y un lugar de tránsito público. Todas la sentencia del Supremo hace un arrastre, hace un discurso fabuloso, en mi opinión, acerca de que por qué la intimidad se puede dar incluso en una playa pública si todas las circunstancias que rodean a la situación estar en un lugar se seguro, habían ido al lugar remoto, la playa, aunque era pública, pero pertenecía a las instalaciones o estaba vinculada a las instalaciones de un hotel, eran las 6 de la mañana, el equipo estaba tal, se veían imágenes en las que se preocupaba el equipo de ir corriendo a cubrirla, todo inspiraba intimidad, a pesar de efectivamente estar en un lugar de tránsito público y de ser una persona con esta vertiente tan pública como era y como es a día de hoy Elsa Pataky. Si os apetece, aun cuando sé que la sentencia es para la gente no puesta en el poco friki, digamos, es un poco friki, pero es la sentencia del Supremo 518/2012 de 24 de julio. Una maravilla, en mi opinión, y un salto importante en materia de protección de estos derechos. Y la otra, que también, aunque hay podcast, y en este sentido voy a hacer de fan, y voy a decir que escuchéis el podcast, aunque él no me conoce, pero yo a él sí, de Juan Sanguino, el Delirios de España, que tiene una temporada dedicada a la portada de Interview de Mar Flores con el Conde Lequio. Es maravillosa, no aborda tanto los aspectos legales. Pensaba que iba a decir, no tanto el Conde Lequio. No tanto, exacto, pero es maravilloso sobre este caso. Y también, como hemos dicho antes, curiosamente, las señoras son las que se tienen que ir frecuentemente a proteger su intimidad por la publicación de fotografías y lo peleó hasta el final, porque si no recuerdo mal, la verdad es que la memoria ya no es eterna, Elsa Pataky lo ganó en todas las instancias y al final se lo confirmó el Supremo, pero Mar Flores, bastantes o unos cuantos años antes, tuvo que irse al Supremo porque lo perdió. Dijeron una cosa que te sonará a ti seguramente, como me suena a mí, que es que se hubiera preocupado de custodiar. Estaba pensando, cuando estabas diciendo lo de si fíjate, tenemos incluso que luchar el hecho pues, el tema de la playa, ¿no? Si perteneciendo a un recinto y tal, incluso en una playa, ya no te digo, efectivamente, en el seno del domicilio. De tu propio domicilio. De tu propio domicilio, efectivamente. Bueno, tenemos todavía, por suerte, no tantas sentencias, sí muchos autos de juzgados de instrucción en los que efectivamente se entiende que, bueno, que la víctima de este perjuicio, de esta lesión a su derecho, debe de preocuparse de no exponerse o, si decide exponerse, llevar a cabo los cuidados que estime oportunos para que... Echar la cortina. Echar la cortina. Básicamente. Que si quieres pasearte en bragas por tu salón, casa, pues, echa la cortina y si no, a lo mejor te pueden grabar. No te graba y entonces, pues tal. Sí, efectivamente, pues incluso en el seno del domicilio, pues que parecería, ¿no? El lugar paradigmático de la intimidad de la persona, inherente a la persona, pues no, ahí también hay que lucharlo. Y gracias, hombre, estas sentencias son chulas, divertidas, a las que efectivamente somos un poco frikis de esto y nos gusta, chismosas y educativas, pero necesarias por otra parte y necesarias por la gente que lucha por ello, porque si al final Elsa hubiese dicho, bueno, a mí qué más me da, si me han visto en pechos en las películas, pues no hubiese habido un precedente como el que sentó ella. Sí, y es más, y para finalizar, porque como digo, ir acabando, porque como digo, esto es ponerle puertas al campo. Podemos hacer un volumen 2. Y podemos hacer un volumen 2 si así lo quiere nuestro público. Nuestro querido público. Nuestro querido público, Carmen. Nuestro querido público.
La cosa ha ido evolucionando, algunas veces, bueno, pues hay tropezones y hay, porque retrotrayéndonos más en el tiempo, como decía, Elsa Pataky lo tenía bastante encarrilado desde un principio, previamente Mar Flores no lo tuvo tan encarrilado hasta que llegó el Supremo, pero es que en materia de derecho a la intimidad, a la imagen, Isabel Pantoja, que Dios nos guarde muchísimos años también, gran personaje de la crónica de este país y mejor viuda, y efectivamente en relación con su viudedad, muchos años antes Isabel Pantoja se tuvo que ir en amparo al Constitucional para que le dijeran a los medios de comunicación que efectivamente ya no podían reproducir más la famosa imagen de la enfermería de Paquirri, porque ni siquiera el Supremo le consideró que tuviera ella como viuda y sus huérfanos ningún tipo de derecho sobre el difunto, la imagen, la intimidad o el honor del difunto Paquirri para prohibir esas imágenes. Y el Tribunal Constitucional lo consiguió levantar en amparo ante el Constitucional, y es por eso por lo que los que tenemos cierta edad, los más jóvenes, las generaciones Zetas, Betas y demás, no sabrán ni de lo que les estoy hablando, pero los más viejos deberían, por otra parte, pero es cierto que ya no podrán verlo porque nosotros lo hemos visto, los de cierta edad, sí hemos vivido nuestras infancias con esas imágenes en nuestra retina cada 2 por 3 y a partir de cierto momento nunca han vuelto a aparecer. Esa es la razón. Se tuvo que ir hasta el Tribunal Constitucional para que en amparo le dijeran, a partir de ahí, como decimos, gracias a Dios, las cosas van evolucionando y efectivamente ahora... La justicia en este caso. La justicia en este caso, sí, efectivamente. La cosa de la justicia va evolucionando en algunos casos, más de los que parece, para más bien. Más de lo que parece, sí. No queremos transmitir una imagen derrotista en absoluto. Para bien. El derecho a la propia imagen, que es ese tercer derecho de los fundamentales, lo dejaremos para otro día porque... tenemos otro episodio en esta temporada precisamente en el que hablamos de esos derechos de imagen, en concreto un tema que también nos encanta actualmente, que es los influencers. Así que hablamos ahí más... Eso sí que parece que casi no tienen derechos. Si casi no tenían derechos los famosos, efectivamente, los influencers parece que tienen menos todavía, pero no. Pero no, los tienen. Únicamente, como apunte final, deciros que estos derechos son personalísimos. Eso significa que son irrenunciables, imprescriptibles e inalienables. No se puede renunciar. Un famoso no puede firmar un papel en el que renuncia a su derecho al honor, a la intimidad. Lo que sí se puede hacer es autorizar expresamente, es decir, el papelito de turno en el que contiene una autorización expresa de la persona en cuestión para que se utilice una imagen determinada suya o las que sean, para que incluso se utilicen cosas o hechos íntimos o para que se hagan afirmaciones. También lo hemos conocido con motivo de la revisión de un documental aquí en el despacho, en el que nos aseguraban que efectivamente se habían recabado, porque había un momento del documental en el que se hacían afirmaciones en ciertos términos, una determinada persona y demás. Estaban firmados todos los papeles en los que él daba por conocido que se iba a publicar eso y que no se iba a vulnerar su honor, y por eso, como os decimos siempre, cuando interviene el papelito de turno, ¿quién tiene que estar detrás? ¿Quién debería estar detrás? Un abogado. Los abogados pintamos y mucho. También en el mundo de la farándula, en el mundo del lujo, del famoseo, del gabana que hemos hablado hoy, y hacemos, como os digo siempre, fácil lo difícil y en muchas ocasiones posible lo imposible. Esto es Derecho y Acción. Darle a me gusta a este episodio y a todos los de la temporada, compartid con vuestros amigos, cotillead mucho, ved la tele, que vuelva Sálvame y nos oímos dentro de 2 semanas.